que lo saludamos ya. ¿Cómo le va, Guillermo Moreno? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la recepción. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación y por venir al piso de nuestra radio en el arranque de un nuevo ciclo. Debe traer suerte. Seguramente, seguramente. Suerte, sí. Prefiero su suerte y no la de Mirta. Sí. Bueno, te voy a traer suerte. Moreno, ¿qué conoce de Salta? ¿Qué le gusta de Salta? ¿Qué destaca de nuestra provincia? Mira, siempre ha sido una provincia peronista. Nosotros nos criamos con Salta peronista. Yo sé que vos tenés algunas dudas sobre el peronismo. Siempre los que no son peronistas tienen alguna duda sobre el peronismo. Yo capaz que soy y no me di cuenta, ¿no? Por eso después lo vemos. Pero eso te va a llevar un rato. Viste que esto es como los adolescentes. Igual el peronismo es como el tango, te espera. Pero nosotros nos criamos con esta Salta peronista, la Salta de la primicia, la Salta que conocimos cuando querías comer la primicia, venía de Tucumán y venía de Salta. Una Salta que también constituyó naturalmente la nación argentina. En algún momento me dio un disgusto porque quería reasumir los poderes delegados. Duró un ratito nomás. Estaba Romero de gobernador. Y no me gustó eso, ¿viste? Me acuerdo que fui al Senado, la comisión la presidía Capitanía, y le pregunté, ¿van a administrar esa tontería? Me dijo, no, querían disolver la Argentina, pero después lo quiso hacer Cobos. Cobos no, Cornejo, hace algún tiempo atrás. Salió al cruce de la nación. Viste, cada tanto se plantea eso de disolver la Argentina. Sí, bueno, acá de hecho tuvimos una dictadura y el dictador de turno fue elegido luego en las urnas, ¿no? Cosas que no pasan en muchos lugares, digo, en esa Salta peronista que... Bueno, sí, tenés el tema de las dictaduras es un tema delicado. Yo me acuerdo en Tucumán con Bussi que tuvo alguna elección. ¿A quién te referís? Vos no recuerdo. A Roberto Augusto Ulloa, el creador del Partido Renovador de Salta, que fue la contraparte del peronismo durante mucho tiempo acá. ¿Sabes? Yo le quería hacer una reflexión y usted me decía, escuché algunos reparos que tenés, y tiene que ver tal vez con las regionalizaciones, ¿no?, de la política. Digo, porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a entender, yo de chico, que Menem era peronista, acá Romero era peronista, acá Urtubey era peronista, y si uno se pone a leer, por ejemplo, cómo usted hoy explica la doctrina peronista y cómo la aplica de manera práctica, buscando un proyecto de país, no coincide en un carajo con lo que te vienen vendiendo en el noroeste argentino y en el resto del país, con lo que era el peronismo. Entonces, yo entiendo como peronismo aquellos que acá nos mintieron desde todos los ángulos, que se robaron los días soleados, el plato de comida en la mesa de la gente. O sea, ¿cómo se compatibiliza la cuestión de la doctrina férrea, digamos, y dura, con lo que nos vienen vendiendo históricamente con tipos absolutamente neoliberales, como Juan Carlos Romero, por ejemplo, que gobernó 12 años haciendo desastres en la provincia en nombre del peronismo? Bueno, parece picante la pregunta, ¿eh? Pero no. No, es venía preparado para preguntar. Ya empecé a ir federal con el destrato periodístico. ¿Está bien? Eso es. No, ¿por qué destrato? No, digo, porque educa usted a los chinos, lo van a escuchar hasta como militante del propio sector. No te ponga ahora que la última vez que me pasó eso fue con Macri. Vos sabés que le digo, ¿vas a pagar? No, que sí, que no. Después me mandó un regalo que eran 13 plomitos. Y después tiró un par de tiros en casa. Y después cuando vos lo mirás fijo te dice, no, pero esto, por al final empieza con una pregunta picante. Digo, me preparo para una picante, me traigo un té, que si yo me hace una pregunta sencillita sin ningún problema. Bueno, pero ¿y cómo se contesta? No, y ahora te la voy a contestar. Si hiciste una pregunta kilométrica no me vas a correr con la respuesta. No tenemos hasta las 11. No va a ser esos periodistas que hacen preguntas de 10 minutos y después que me responden. Tenemos hasta las 11. Si una pregunta larga te la aguantás. Dale. Peronismo, vos sabés que el surgimiento es en la Segunda Guerra Mundial. No, al aire no me lo ponga. Si podés no me lo ponga, hay que sacarlo. En la Segunda Guerra Mundial, de ariscos que somos, nos confrontamos con los dos ganadores. Los dos ganadores se habían llevado 60 millones de almas. No hay ningún cálculo así, pero más o menos dice 60 millones de muertos.
Y ahí apareció Perón diciendo que ninguno de los dos tenía razón, pero que entre la sangre y el tiempo teníamos que elegir el tiempo. ¿Por qué dijo eso el viejo? Porque sabía que tenía una doctrina fuera del contexto. Vos imaginate que en plena Guerra Fría era imposible que el peronismo tuviera la licencia del mundo. Entonces todo lo que vos estás diciendo es la supervivencia del peronismo en un mundo hostil, decididamente hostil. Por ejemplo, Menem. Vos imaginate que acababa de caer el muro de Berlín. Si hubiese caído para el otro lado, el turco hubiese sido el primer marxista. ¿Está bien? El turco era un fenómeno, pero cayó para el lado que cayó. Y entonces vos tenés que nadar. Los tipos fueron nadando, yendo de acá para allá. El tiempo pasó y ahora por primera vez tenés un mundo que observa atentamente al peronismo. Lo que a vos no te pasa, que dudás y que pensás y que no entendés, le pasó siempre al mundo. Porque el mundo o era liberal, o era marxista, o era socialdemócrata, o era neoliberal, y no entendía esto del peronismo. Hasta que llegó este momento. Y en este momento, terminada la globalización, el mundo vuelve al nacionalismo. Y en el nacionalismo tenés dos tipos de nacionalismo. Los nacionalismos europeos, que solidificaron su identidad como pueblo destruyendo al distinto, que fue lo que pasó en Europa. Si no sos suizo, te parto la cabeza. Si no sos francés, bueno, y así. Por eso el problema que tienen ahora con la inmigración. Si sos distinto, no te quieren. Y el nacionalismo americano, que es un nacionalismo que fusiona la sangre. Somos tan nacionalistas como ellos, tenemos la celeste y blanca dibujada en la piel, pero somos de brazos abiertos y nosotros construimos nuestra identidad incorporando al distinto. Incorporando al distinto. Ahora llegaron unos negros tremendos a la capital federal, el Gran Buenos Aires, pero negros, vienen, y ya están cantando la marcha. Y no se la enseñamos a los padres. El peronismo senegalés ya ha nacido. Claro, sí. Y vienen a la vuelta al Chosico donde vivo, tengo una basílica. Y ya la canta, pero le empezamos a dar mate. O a los senegaleses esto, le das una media luna y la comen y después te comen la docena. Imagínate cómo vinieron. Entonces, cuando vos le das amor, le das cariño, mal, las nuestras que siempre tienen la fantasía con los negros, ¿viste? No sé si allá en Salta, pero allá en Buenos Aires tienen la fantasía, preguntarle que hay un parte. Igual no le pregunté que te digan que sí, a ver si es verdad, todavía y quedamos, lo descubrimos todo. Eso tiene una anécdota bárbara, vos sos muy chiquito, pero resulta que viene Menem y dice, no, empezó el SIDA, la historia del SIDA, y dice, no, vamos a comprar profiláctico, y entonces compró, lo manda ahí al Ministerio de Salud y de Desarrollo a comprar profiláctico. Y buscaron el más barato y fueron a Taiwán, la época de los productos taiwaneses, recién empezaron. Y resulta que lo empezaron a repartir y no entraban, era todo claro. Los chinos estos pesan 60 kilos, 65 kilos, no le daba la medida, y ahí quedaron tirados. Bueno, pero con estos niños parece que es al revés la cosa. Y entonces, nosotros incorporamos a todo el mundo desde el amor. Y esta es la diferencia. Ahora, por primera vez, el mundo empieza a mirar con atención al peronismo. Y esto tiene que ver con la geopolítica, porque el peronismo tiene una doctrina. Porque el fruto se conocerá, el árbol se conocerá por su fruto. Y es cierto que a veces tenés el problema del contexto. Viste, no se te quemó nunca un asado, se te quemó, o te quedaste sin fuego. Bueno, el contexto tiene que ver para que te salga bien el asado. Esto que vos estás diciendo tiene que ver con eso. Ahora el mundo estaría dispuesto para un peronismo. Ahora el mundo que busca un nacionalismo tiene que incorporar el nacionalismo que hace puente entre los pueblos, no que construye muros, que es lo que enseña. No es que separa. Bueno, ahí usted habla de la cuasi muerte de la globalización y de los globalistas y los nacionalistas, ¿no? Y a dónde se para cada quien, y en ese contexto se da también un juego de un escenario político internacional. Que es interesante también escuchar su análisis respecto de esa cuestión puntual, ¿no? Ir hacia China o ir hacia Estados Unidos, hoy en un contexto donde tenés una costumbre china que, si se quiere, apunta a la desindustrialización o a tirar abajo todo lo que es la industria local, en detrimento obviamente de las poblaciones y de nuestra economía, frente a una mirada distinta que usted plantea en el otro sector, que estaría mirando al peronismo, como usted dice, el peronismo mira al mundo con buenos ojos, teniendo en cuenta que, según usted, y lo que he escuchado en otras entrevistas, ya ven con buenos ojos que la Argentina se industrialice, en pos de que eso sería, digamos, una contraparte de lo que es el deseo chino. Exacto. Y eso no significa que seas pro norteamericano. Con los norteamericanos tenés que ser socio.
Nosotros tenemos la vieja consigna de América para los americanos. ¿Por qué es buena esa consigna para Argentina? Porque los ingleses no son claramente americanos. Entonces no tienen nada que hacer en Malvinas. Parado del interés nacional, cuando vos decís América para los americanos, implica que el Amazonas va a seguir siendo brasilero, no francés. Viste que Macron plantea que el Amazonas es un río, una zona demasiado importante para que la administra solamente Brasil, y si quieren inmiscuir ahí. Bueno, nosotros tenemos ese problema desde hace más de un siglo con los británicos que se instalaron ahí. La consigna América para los americanos te garantiza que se vayan los ingleses de Malvinas y que te toque algo de la Antártida. Porque la realidad es que los ingleses van a Malvinas por la Antártida, ¿no? En el próximo lustro se repartiría la Antártida. Y ahí los ingleses, como siempre, quieren estar primero. Por eso la discusión con Australia, por eso los submarinos nucleares con Australia, que armaron con los ingleses, por eso el auto, ¿no? El sistema de defensa entre Australia, Gran Bretaña, o el Reino Unido y Estados Unidos. Obviamente eso es la confrontación con China. Nosotros el problema que tenemos con los chinos, que donde llegan los chinos te baja el salario medio. Esta es la realidad, donde te llegan los chinos con sus productos, te cierran los talleres. ¿Está bien? Y esto, nosotros lo dejamos de vender caño a los bolivianos porque los caños son más baratos comprados en China, y los bolivianos te miran a los ojos y te dicen, entonces ¿cómo te voy a comprar el gas más caro? ¿Por qué Perón les compraba el gas más caro? Para que los bolivianos no terminaran en Buenos Aires. Entonces decían, le pagamos más caro el gas, pero que ellos se queden en su país, claro. Y los insumos se los vendíamos nosotros. Ahora resulta que le pagás el gas más caro y ahora compran los caños en China. Y tienen una ley donde dice, no, te decía Evo Morales, no, lo que pasa es que si yo compro los caños en Argentina y los compro más caros voy preso porque tengo una ley que me obliga a comprar más barato. Bueno, está bien, todo lo que quieras, pero yo perdí trabajo por eso. Entonces, que los chinos vengan a la región es especialmente un problema para la Argentina. Porque la industria argentina tiene un mercado natural, que es Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, la gente sanmartiniana, ¿no? Ese es el lugar natural de la manufactura argentina. Dentro de ese contexto y dentro del campo de sus propuestas, usted plantea una ley de arrendamiento y la focaliza en el núcleo húmedo de La Pampa, ¿no? De La Pampa húmeda, donde hay un sistema a través del cual el dueño de la tierra se queda con el 50% de lo que produce, y usted tiene una fórmula para captar capitales desde ahí y lograr la reindustrialización de la Argentina. Nosotros vivimos situaciones, seguramente no a las alturas y a los niveles del núcleo central de La Pampa húmeda, pero sí en Salta. Recién nuestro compañero Alexis hablaba del desmonte más grande de la Argentina, de los Carlen acá, y vivimos con una cuestión ligada a la soja y a la explotación forestal y demás, bastante complicada también en Salta. Las Lajitas, por ejemplo, un pueblo que se inundó hace un tiempo, no tenían guita para sacar el barro de las calles, y de ahí salen millones de dólares en camiones, lo mismo que va a empezar a pasar ahora en la zona de San Antonio de los Cobres con el tema del litio. Esa mirada de la ley de arrendamiento, ¿es solo en ese lugar del país? ¿Cómo se piensa una zona de frontera y que está en el campo de la producción? Porque acá hay un finicolonialismo donde los tipos se encargan simplemente de lograr que el laburante vaya y le corte el pasto y ya se acaba ahí, no hay industrialización, no hay puesta en valor de las materias primas. ¿Cómo se trabaja en nuestra región respecto de esa mirada del uso de la tierra? Sí. Primero hay temas que son del hombre y hay temas que son de Dios. Eso que vos estás diciendo son temas de Dios. ¿Por qué? Cuando era chico y miraba las series o las películas de la conquista del oeste norteamericano, que iban con la carreta, eso fue así, poquito más, poquito menos, eso fue efectivamente así. Ahora, cuando los norteamericanos fueron del este al oeste, no llegaron al Pacífico, se quedaron en la mitad de Estados Unidos. Estados Unidos es un país ancho, viste que es como un rectángulo. La Argentina también podías vos pensar que es un triángulo, pero es largo, está puesto a lo largo, está puesto a lo ancho. Eso te trae beneficio y te trae complicaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la ropa argentina? ¿La que usan ustedes o la que usan los muchachos de Tierra del Fuego? ¿Cuál es la comida? ¿La que comen ustedes o los muchachos de Neuquén? Bueno, la Argentina tiene diversos climas, pero tan diverso te trae algunas complicaciones. ¿Cómo son las viviendas? ¿Con doble pared o simple pared? ¿Con ventana o sin ventana? En Misiones, con viste la plata.
Por lo que tenés que, la arquitectura de un lugar cálido y húmedo es totalmente distinto a seco y frío. Bueno, en Estados Unidos eso es más o menos así, porque al ser ancho se te va, ¿está bien? Me explico lo que estoy diciendo. Pero cuando te fuiste al oeste y arrancaste del Atlántico y te fuiste para el Pacífico, no llegaste al Pacífico, te quedaste en la mitad. Y ahí aparecieron las mejores tierras del mundo. Hay 4 lugares en el mundo que tienen tierras extraordinarias, que no tiene nada que ver el hombre, eso tiene que ver Dios. El centro-oeste de Estados Unidos, Ucrania, que no es casualidad que pase en Ucrania lo que está pasando, Angola, que tampoco es casualidad que haya tenido 40 años de guerra civil, y la zona núcleo de la Pampa Húmeda Argentina. ¿Qué significa eso? Mi amigo Horacio, que está acá, siempre dice, tirás 1000 semillas y no salen 1000, salen 2000. Claro, bueno, para decir alguna cosa que se entienda. Esas tierras son excepcionales. Cuando los norteamericanos fueron por la conquista del oeste, bajaron el precio de la comida. ¿Por qué bajó el precio de la comida? Porque fueron sobre tierras más productivas. Y al ir sobre tierras más productivas y salir más producciones, obvio que bajó el precio de la comida. Entonces, los que hacían la comida más cara, que eran los que estaban en la costa, se tuvieron que dedicar a otra cosa. Se hicieron vaqueros, lucharon, hicieron servicios, porque ya el precio lo ponía la última tierra en producción. Acá no pasó esto. Acá cuando fuiste para el oeste, fuiste por tierras menos productivas. Y entonces apareció algo que es muy original de la Argentina, que con el mismo producto vive el que lo produce y vive el dueño de la tierra. Empezaste a pagar del sistema capitalista una situación, un ingreso extraordinario por el alquiler de la tierra. Esto no pasa ni en Australia, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa, no pasa en Nueva Zelanda. Cuando vos decís, este es el sistema feudal, el último vestigio del sistema feudal quedó en la Pampa Húmeda. Vos imaginate que el tipo trabaja, levanta la producción y la mitad se la da al dueño. Eso es lo que pasaba con el ciervo de la gleba y el señor feudal. Ahora, cuando vos pagás el litro de leche en el almacén, le estás pagando el alquiler al socio de la sociedad rural. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, pero no es que le pagás el 2% de su propiedad, o alquilás solo un local acá en esta galería, te llevas el 2%, 2,5% como máximo, está bien, del valor. Acá el 50%. Bueno, claro, en la Pampa Húmeda te está llevando la mitad de la producción, que es el 15% del valor de la hectárea. No confundamos, o sea, vos te llevas la mitad de la producción, que es el 15%. En vez de llevarte el 2, te estás llevando el 15%. Claro, eso lo pagas con deterioro del salario real. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Mire, vamos a poner una ley de arrendamiento, bajamos el precio del alquiler, al bajar el precio del alquiler le bajás el costo al productor, y ahí podés poner las retenciones donde tienen que estar. ¿Cómo se compensa al dueño de la tierra? Por eso, vos ponés las retenciones donde tienen que estar y con eso te desendeudás. O sea, con eso se paga la deuda. Claro, si vos fuera del PO, ponele que fuera del PO, ¿no? Suponete. Si fueras trotskista diría, pero este Moreno es un gil. Le paga al Fondo Monetario y se endeuda con la sociedad rural. Tienes razón, porque es lo que vos me estabas diciendo, le vamos a dar un bono compensador a los socios de la sociedad rural entre lo que reciben ahora de alquiler y lo que van a recibir después de la ley. ¿Y eso solo aplica a esa zona, a esa región de la tierra? Eso solo aplica ahí. ¿Y acá qué nos pasaría, por ejemplo, con Moreno presidente? ¿Por qué te aplica solo ahí? Porque es la productividad de la tierra. Lamento decirte que la productividad de la tierra salteña no tiene nada que ver con eso. Acá tirás 1000 semillas y no te hacen 2000 plantas. Claro. Todo el mundo piensa que donde tiene la tierra tiene la, pero bueno, no es así. El volumen de producción y la capacidad de esa tierra. No solo el volumen, la riqueza de la tierra. Pero acá en Salta, muchachos, hay 4 tierras como la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hay 4 tierras. La zona núcleo de la Pampa Húmeda, Ucrania, Angola y el centro de Estados Unidos. Por lo tanto, acá no tenés ese esquema que tenés en la Pampa Húmeda. Tenés tierras muy caras, porque tiene que ver con el cordón verde y tiene que ver con algunas explotaciones, pero no es la masividad de lo que estamos hablando. Es mucho más chiquito. Y aparte por eso se quejan, pues, a mí me cobran lo mismo, tengo que llevar a soja a Rosario. Vos ahí tenés el puerto a 2 minutos. Entonces, vos tenés que cobrar donde podés cobrar. Y donde podés cobrar es en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahí acaba de marcar un hecho. ¿Cómo aplicamos el federalismo? Digamos, o sea, ¿cómo nosotros, los salteños, por ejemplo, esto no vas a tener esa ley de arrendamiento y por lo tanto las retenciones
y la distribución sobre esas retenciones van a ser distintas. Usted habla de bajar el costo de la energía para bajar también el costo de los alimentos y de otros insumos y demás. Sobre todo de la industria, ¿no? Claro, y nosotros acá tenemos una diferencia, digamos, respecto de lo que pagan ustedes en Capital Federal para producir, para transportar, para bancar esos costos energéticos que son mucho mayores, incluso a nivel domiciliario. ¿Qué nos ofrece a nosotros en ese sentido? Lo que pasa es que con todo cariño, y me cae muy bien, está mal hecha la pregunta. Porque estás haciendo la pregunta del costo energético pensando en la familia. Porque para vos es un costo pagar la electricidad. Entonces está bien, pero no es lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de la energía. Y la energía tiene un costo en sí mismo, que es el costo de generar o de el barril de petróleo en su exploración y explotación. Lo que es costo para un segmento o para un eslabón es precio para el otro y es costo a su vez. Yo cuando hablo del costo de la energía estoy hablando del costo de los petroleros para buscar, encontrar, eso se llama costo de exploración, o explotar el petróleo. Ese costo, el último funcionario que lo calculó fui yo, y da $35 el barril. Hoy no existe ese costo. Y desde Kicillof para acá no lo calcularon más. Tampoco está el costo de generación de electricidad. Y ustedes de afuera no hay forma de calcular eso, digamos, hay que estar adentro del gobierno para calcular eso. Sí, podés, pero la verdad que es un trabajo, porque ¿por qué el gerente de la generadora te daría los números? También no te lo da. Bueno, vos podrías hacer un cálculo. Yo estoy seguro que en el caso del barril de petróleo, que nos salía $35 promedio, hoy está un poquito abajo de eso. Hoy debería estar un poco abajo. Pero bueno, vos llegás al gobierno y en una semana tenés todos los costos. El de la electricidad te puede llevar un poquito más, pero no. Y ese análisis generaría una repartija diferente de subsidios y un análisis regional también del costo de energía. Es necesario los subsidios, porque cuando vos hablas del federalismo, en ese plano estás diciendo que aplicás distintos los subsidios. ¿Por qué vos podés, cuándo el Estado puede pagar subsidios? Cuando lo que recauda, porque es un precio regulado. Yo te defino el precio de la electricidad y por lo tanto, si yo te defino el precio de la electricidad que vos vas a cobrar como un precio medio, eso sería la tarifa, vos vas a tener un ingreso medio. O sea, la cantidad de factura que vos hacés por el promedio ponderado del precio que tienes, te da tu ingreso. Es muy fácil hacer, el precio por la cantidad de factura. Ahora, ¿cuándo te tengo que dar subsidios? Si yo te pongo el precio demasiado bajo y lo que recaudás no banca el costo. Ahora, casi no se hace costo, ¿cómo pagamos subsidios? Por eso con todo respeto te dije, la pregunta está mal formulada. Acá pagamos subsidios sin saber costo. Van a tener un problema legal, porque no se entiende cómo pagan los subsidios si no saben el costo. Vos solo podrías pagar subsidios si lo que recaudás no financia tus costos. No haces costo y le das subsidios. Son raros estos pibes, ¿no? No es como nosotros funcionamos. Nosotros hacíamos costos. Si yo te pongo la tarifa muy barata porque quiero que vos, por H, B o C, aumente tu poder adquisitivo y tu satisfacción. Suponete que quiero. Suponete que decidí un gobierno que todo el transporte es gratuito. A partir de ahora todo el transporte es gratuito. ¿Lo podés hacer? ¿Y por qué no? Y entonces vos un costo ya no lo tenés como familia. Ahora, yo tengo que hacer muy bien el costo del transporte para darle la plata a las empresas. ¿Está bien? Total, a las empresas le da lo mismo cobrarte un boleto o que el Estado venga y al fin de mes le dé la plata. Bueno, acá perdón, ¿no? Acá se acuerdan bien de su paso por la Secretaría de Comercio Interior y dice, Moreno no permitiría los aumentos de precio. En ese sentido, ¿cómo analiza, cómo se resuelve la inflación y cuánto influye la concentración casi oligopólica de ciertas empresas? Por ejemplo, el azúcar, acá el Ledesma te concentra el 80% del mercado. Sí, ¿Cómo vamos? En eso también tienen que ser muy precisos. El concepto de competencia y de la supervivencia del más apto es un concepto anglófilo. No tiene nada que ver con nuestra sociedad, nada, ni con los pueblos originarios, ni con los hispánicos, ni con el norte de África, ni con los greco-romanos, que es de donde venimos nosotros. Ninguno de esos pueblos ve la supervivencia del más apto. Deberíamos discutir el tema de los incas, viste que los incas sí tenían alguna historia, pero no, un poquito cerca de acá, mi abuela por ejemplo catamarqueña, ¿no? Y eran de esos que cuando venían los incas, antes de entregarse a los incas se suicidaban. Cosa que también hacen los coreanos. Los coreanos tienen esa costumbre de que cuando lo invadían y lo querían dominar, en el último, eso los japoneses hacen. No, pero se tiraban, ni cuchillo tenían en esa época esos coreanos. Se tiraban directamente. Acá en Catamarca se tiraban. Se iban arriba y se tiraban y chao.
viste que, porque es esa historia de prefiero morir de hambre de pie que comer un pollo de rodilla, eso. Pero esa historia de la competencia y del más apto es un concepto anglófilo. Cuidado con eso, porque los progresistas son los que te hablan de la competencia y los neoliberales también. Vos en tu casa tenés un solo caño de agua, y lo que vos querés es que salga el agua, no te preocupás si hay una sola empresa que te dé el agua. Para eso está el bien común. El problema no hay que mirarlo desde la oferta, hay que mirarlo desde la demanda en este caso. Si la empresa satisface tu buen vivir, no importa si son 10 o 1, ¿se entiende lo que digo? O sea que ya sacamos el tema de la competencia, porque si no te transformás en un súbdito de la reina de Inglaterra, sin darte cuenta. Te van metiendo las ideas en la cabeza y vos de repente dejaste de ser católico apostólico y te hiciste anglicano. ¿Cuál es la diferencia a veces que tenemos con algunos muchachos de los evangélicos? Algunos, no todos. La tasa de ganancia. Viste que ellos te dicen, no, El Diego. no solo el Diego, no solo lo que vos le das en la iglesia, sino que vos podés marcar con el nivel que quieras, el markup, el famoso entre costo y precio de venta. Si no, para que la tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado para un emprendimiento, el que habló fue San Agustín. Y dijo el 8%. Cuando yo baso esto que te estoy diciendo sobre el 2%, etcétera, etcétera, para la zona núcleo, es que hay un concepto filosófico atrás. Porque si no el sistema no te cierra, porque vos no vas a pensar que los pobres son generados por Dios, ¿no? Yo creo que eso es generado por el pecado original. Dios tuvo que hacer el mundo para todos. O vos pensás que cuando lo creó dijo ustedes ricos y ustedes pobres. Claro, los anglófilos no se preocupan por eso. Los anglófilos especialmente desarrollaron todo un marco filosófico donde dice los pobres son pobres y los ricos son ricos porque son más aptos. Y por eso la competencia del más apto, la competencia para la supervivencia del más apto. Y ahí viene Darwin con el tema de las especies. Por eso, monopolio, oligopolio, mercado de competencia perfecta, se estudia, está perfecto, pero nosotros tenemos el bien común, y el bien común te pone espiritualmente desde otro lugar, porque nosotros somos cuerpo y alma. Bueno, volviendo a la pregunta de qué pasa con el azúcar. El azúcar hay una eficiencia de producción, vos tenías dos empresas relevantes, la de Blaquier, relevante en ese aspecto, y la de los chilenos, ¿está bien? La de los chilenos, no, de los chilenos se habían comprado. Los dos compartían una marca que era Dominio. Los dos, Azúcar Dominio, Dominio es el grupo Clarín, me equivoqué, te pido disculpas. Dominio es el grupo que controla Clarín. El grupo Clarín está controlado por una empresa que se llama Grupo Dominio, y ahí vienen los dueños. Entonces, la marca es Dominio, la compartían en mi época. El azúcar Dominio, si vos la comprabas, tenía un precio, que el que uno le pedía. Era un producto masivo. El azúcar es el mismo, imagínate que es lo mismo, sale el mismo tacho. La marca era distinta. Tenías Ledesma y Dominó. Si te comprabas Dominó, que después cuando vos la probaste te das cuenta que era lo mismo, era mucho más barata. Entonces vos lo dejabas caminar con la marca. Entonces, no me verdugué la marca, ponele. Bueno, dale, te saco Dominó. Y vos decís, esta azúcar Dominó, qué barata que está, la voy a probar. Y te voy a quedar lo mismo. Entonces se consumía Dominó. ¿Hasta dónde se consumía Dominó? Porque si todo es Dominó, ¿qué hacemos con el azúcar de Ledesma? Entonces vos le diferenciás y le decís, bueno, está bien, si todo el mundo accede a Dominó, yo quiero, pero ¿qué es todo el mundo? ¿También el consumo premium? ¿O el premium puede pagar Ledesma? No, que el premium pague Ledesma, entonces vos al premium comprar el kilo de azúcar, 30% más, no le hace nada. ¿Cómo vos hacés para que los humildes tengan Dominó y los otros tengan Ledesma? Y bueno, vos tenés que de alguna manera segmentar también la cantidad que hay. Por eso uno le decía, por ejemplo, con la leche Armonía. La leche Armonía era la segunda marca de la Serenísima, que es exactamente lo mismo que la Serenísima, no es que te separan. Por menos marketing, ¿no? Nada más, la diferencia. Bueno, entonces vos le decías, bueno, hasta las 11 de la mañana tiene que estar la Armonía. A partir de las 11, el que necesita leche se va a levantar temprano. Entonces vos veías que la gente iba temprano a hacer las compras, porque encontraba dentro de la misma empresa la Armonía, y si no después tenías todo el día la Serenísima. Pero no faltaba leche. Y ahí es el esfuerzo, porque nosotros somos peronistas, no lo que te llevamos la bolsa de comida a tu casa, es
Ojo que te ganas el pan con el sudor de tu frente. Y eso lo tenés que conversar. Hablando del pan, lo conversaba con los de la LEDEMA y con los chilenos. Ahora, debajo de eso vos tenés la producción. La producción masivamente te venía de Tucumán, la producción de azúcar. Y ahí tenés los pequeños productores. Un día vino Pérsico a pedirme, Pérsico, ¿sabe quién es? Sí. Vino a pedirme que aumentáramos el azúcar porque tenían problemas los pequeños productores. Le digo, bueno, estamos de acuerdo, tienen problemas los pequeños productores. Pero ¿qué hacemos entonces con el pueblo? Si yo le aumento el azúcar, ¿sabe el daño que le hace al pueblo? Ahí Pérsico bajó la cabeza, no sabía cómo seguir. Bueno, la conversación terminó ahí, porque a veces se te desordena en el tema de la producción. ¿Qué tenemos que hacer con los pequeños productores? Ese azúcar tiene que ir para Coca-Cola. Coca-Cola es el primer comprador de azúcar en la Argentina, ¿está bien? Y no tiene problema. Pero ahí también lo tenés que conversar. Ahí quería ir yo con el tema de la alimentación. Sí, ¿se entiende lo que digo? Sí, un gobierno tiene que encauzar qué come un país, por ejemplo, o sea, tenemos que empezar a comer a partir de lo que producimos, porque acaba de darme una tecla. Yo, por ejemplo, odio la Coca-Cola porque es la principal generadora de diabetes y de gasto de salud pública como alimento, y se vende en las escuelas. Me parece un magnífico directamente poner a los pibes en un kiosco. Encima, cosas que a las escuelas se la venden a mitad del precio de lo que la venden en los kioscos, para que el pibe después te la lleve a la casa. ¿Piensan en eso? ¿Piensan, por ejemplo, en la soberanía alimentaria, en la alimentación desde el punto de vista de la salud pública? Sí. Nosotros, ahí tenemos un debate todavía semántico que no se ha cerrado. Si salud implica que no te enfermes, estamos bien. Ese se llama Ministerio de Salud. Y no es necesario que esté un médico al frente, porque el médico está para curar. ¿Está bien? También está una parte de los médicos para que no te enfermes. Por eso todavía tenemos que ver si salud implica que no te enfermes. Si salud es curarte, el ministerio nuestro se va a llamar de prevención de la enfermedad, para que no te enfermes. Para que no te enfermes, que es lo que vos estás pidiendo. Estás mirando tanto para afuera y me sentaste tan mal que me pones nervioso. Nosotros no nos sentamos de espalda a la puerta, porque queremos que si te meten un tiro sea de frente, vos lo mires. Había un macrista ahí, pues una era para estoy sentado acá y vos mirás para afuera y digo, ya está sacando, me va a meter un tiro, y encima no me puedo mirar a los ojos. No hay problema que me mire. No, te estoy diciendo. ¿Te cuenta? No, a mí me cuesta estar de espalda a la puerta, me gusta que me maten de frente, te quiero mirar a los ojos. Claro. No tengo problema que me maten, yo no te quiero mirar como te estoy mirando ahora, no le tengo miedo a la muerte. Lo que quiero saber es quién me mató y me sentaste de espalda. Está bien. ¿Cómo se nota que somos generaciones distintas? Claro, ¿cómo se nota? Vos sabés cómo te das cuenta en un bar si sos veterano o no sos veterano. El veterano siempre se sienta mirando la puerta. Los pibes no, gracias a Dios no. Pero vos te sentás mirando, no porque tenés miedo que te maten, ¿no? Si yo me confío, ayer estuve en misa, no tengo ningún problema, comulgué, yo ya estoy dispuesto para él, no le tengo miedo a la muerte. Te lo digo, no es ese el problema. El problema es que quiero mirar a los ojos, ¿está bien? Si vos mirás a los ojos es otra cosa que ver si le sale el tiro. Si un día te apuntan, Dios no lo permita, nunca vayas para atrás. Si un día te apuntan, tenés que ir para adelante. Siempre para adelante. Te lo digo a vos porque soy un pibe que promete. Te voy a ser peronista, lástima que estoy nada más que este ratito. Moreno, ahí hablaba recién de... Pero al final nos fuimos del tema. Cuando vos me decís vos sabés que cuando yo era chico, se enseñaba en la escuela algo que se llamaba merciología, que era... Merciología. Claro, que era qué comer, cómo lavarte, por qué tenés, cómo dormir. Te enseñaban el buen vivir. Hábitos básicos, ¿verdad? De higiene. Después se perdió eso, qué estupidez, como qué es lo que estamos reclamando ahora. Lo que vos estás reclamando ahora es lo que se enseñaba antes. Mirá cuando se vuelva a hacer corte y confección. Para los varones también, ¿Viste que no se hace más eso? Y no sabes coser tu motor. Mirá cómo estás vestido. ¿Ves por qué te pones remera? Tú no sabes coser tu motor. No, odio las camisas y las corbatas, pero era porque no me gustaría vestirme con color, pero necesito guita, yo sería traje italiano, estileto, y cosas así, pero eso tendrías que irte coserlo todo. El problema es que no sabes coser tu motor. No sabes. No, ya sé, yo sé cocinar, sé coser botones, cambiar pañales, ¿qué? No, cambiar pañales. Alta ama de casa, cambiar pañales sí. Pero me viví una semana, cambiar pañales puede ser que sepa. Pero los tuyos ya eran pañales. A mí de la infancia, esas cosas. ¿Te cagás fuerte alguna vez? Pañales. ¿Vos sos bravo con la piña? Pañales descartables, ¿no?
Sí, usaba de yo ya lo lavaba. ¿Eso es bueno para la piña o es una pantomima para completar el personaje? No. La bandita bien así, te agarra piña con cualquiera que venga y te era bueno. Ahora siempre cobro. ¿Y quién te hizo recontra cagar alguna vez en tu vida? Si te acuerdas de chico, pero el que te dio la mejor cagada de tu vida. El que te arrebata. El que te arrebata, por eso siempre tiene que estar un metro. El que te arrebata, el que pega una pegador. Si te arrebata, ya quedaste, porque el primer golpe te desorienta, sobre todo si no lo estás esperando. ¿Qué deporte hiciste en tu vida? Federado fui de vóley. El que jugué, que me quisieron llevar y en mi casa me sacaron carpiendo, fue fútbol. Era bastante bueno. No sé qué. Pero cuando me quisieron llevar, ¿de qué jugaba? Era de 4, pero era la época de Tarantini, que el 4, viste, tiraba los cornes, tiraba el tiro libre, iba a 4 más activo, claro, ibas para adelante. El deporte. Después jugué de 6. O sea que el deporte acá en Salta, por ejemplo, tiene un cariz de show. Desde el Estado, digamos, se pondera la venida de los Pumas, un campeonato de la Copa Argentina, y los clubes están hechos mierda, enteros. Canchas de básquet con pisos que tienen más baches que la ruta del Chaco, o sea, de verdad, o sea que hay un desinterés, un desdén por el deporte infantil, por la contención de los clubes. ¿Qué es para vos un club? ¿Y cuál sería una política deportiva aplicada por el gobierno de Guillermo Moreno? Se entiende perfectamente. El primer ministerio más importante nuestro durante los primeros 6 meses va a ser el Ministerio de Desarrollo Económico, no de Economía. Porque vos lo que tenés que buscar es que la economía crezca y la distribuyas. Tenés que tender a la justicia. Cuando vos tendés a la justicia, no al derecho positivo, eso es otra justicia y está muy bien. A la justicia social, por eso somos justicialistas. Está bien, vos tenés que hacer crecer la economía y tenés que conseguir que eso se distribuya. Se llama desarrollo y es el desarrollo económico. Pero el segundo más importante es el de comunidad. Porque vos tenés que prohijar nuevamente la Ministerio de Comunidad. Lo que vos tenés que prohijar es que la sociedad argentina vuelva a ser comunidad, ¿no? Viste que y el club es clave en eso, ¿no? O sea, es la comunidad primaria de un barrio. No, la primaria de la familia. Claro, bueno, saliendo de la casa, digo, después no, pero socialmente te encontrás en eso. Salir de la casa. Porque hoy hay viviendas y no hay hogares. ¿Cuál es la diferencia entre una vivienda y un hogar? No, la verdad que no. Nunca tuve un hogar. Sí, si cambiaste pañales, sí. Sí. Bueno, también mi situación actual es de vivienda y tengo cuál es la diferencia. Y calculo que el amor, ¿no? La ternura. Ahí está. ¿Sabes cómo dicen las viejas abuelas españolas? A esta vivienda le falta aromas. Cuando vos entras hay un aroma, el guisito, claro, el guisito. Y eso por eso es que los viejos hay que escucharlo, Hay que escucharlo a los viejos. Entonces, si tenés, a este le falta calor de hogar. El calor de hogar era el aroma. ¿Cuál era la diferencia entre Eva y nuestro gobierno? Eva entregaba hogares, ya te lo entregaba con el aroma, porque iba ella y lo inundaba del aroma, lo iluminaba y te tocaba la cabeza. Nosotros entregamos la vivienda y le da una llave y le da una vivienda, no pasa nada con eso. Cuando vos le das un hogar, es otra cosa, y eso es peronismo. ¿Qué hacemos con los alquileres? Eso es peronismo. Los alquileres de la tierra, el asentamiento de la Pampa Uno, hacemos la ley de arrendamiento. Con lo otro, los alquileres urbanos. De vivienda, sí, claro. Los alquileres urbanos no, ahí tenés que hacer otro esquema. Nosotros lo hicimos, tuvimos diferencias internas, ahí Lustó, que era presidente del Banco Provincia, y Alberto, que era su padrino político, no estuvieron de acuerdo. Pero con Kirchner, Fábrega, que era presidente del Banco Nación, y Moreno, hicimos un plan bien interesante, que era una especie de casa propia. Vos, por ejemplo, alquilás. Y entonces, si vos tenés un año de contrato y pagaste, ya sos sujeto de crédito para el banco. Entonces, ibas con ese contrato de alquiler cumplido, o sea que vos, con los recibos que tenías solvencia, los recibos que habías pagado, con lo cual incluso llevas a que el tipo blanquee su contrato y demás, y ya sos sujeto de crédito. Te buscas una casa parecida a donde vivís, departamento, lo que fuera. Y la cuota del crédito hipotecario es lo que pagás de alquiler. Entonces, en vez de pagar de alquiler, estás pagando la cuota de crédito hipotecario. ¿Cómo ajusta eso con el tiempo del crédito? O sea, o 20 años, 25, 30, siempre hay un polinomio, bueno, polinomio de la secundaria, una función que te permite ajustar por el tiempo. Entonces, se asume, ahí ya le diste el crédito a la demanda, y por el otro lado tenés que dar mucho crédito a la oferta, para que hagan la vivienda. Entonces, cuando vos empezás a tirar que el que alquila deja de alquilar porque quiere ser dueño, el peronismo quiere propietario. No somos marxistas.
Está una diferencia fundamental con el marxismo. Nosotros no nos metemos con la propiedad privada. Entonces, vos le das crédito a la oferta para que arme, edificio, departamento, que fue, y le das crédito a la demanda, y ahí se ordena. Pero para dar esos créditos 25 o 30 años tenés que tener estabilidad y no tenés que tener inflación. Por eso cuando Kirchner tuvo 12.5 de inflación en el año, que fue con Lavagna, lo echó. ¿Cuándo lo echa Kirchner a Lavagna? Cuando se le dispara la inflación. No es que hay problemas personales, Lavagna son esos muchachos que no saben si es radical o peronista, cae bien en todos lados. ¿Está bien? Guillermo, la última para vos, quiero... yo no quiero Lavagna, pero viste que no sabés si es radical o peronista. Ahí me están apurando los tuyos y yo quería hablar un ratito con Valdés, pero te quería preguntar algo central para nosotros que tiene que ver con la seguridad en frontera y la droga. Vos hablaste de la pasta base y de lo que pasa en Nordelta. Bueno, acá la vende la cana, la vende, o sea, la encontré en los árboles, ¿viste? Acá Patricia Bullrich vino una vez al mediodía vestida de G.I. Joe y con una linterna a recorrer la frontera, ¿no? Y la tenía prendida, y decía, son las 12 del mediodía. Y andaba también así, prometía drones, helicópteros, Rambo, Schwarzenegger en la frontera. Bueno, ¿y qué se hace con la falopa, con el contrabando? ¿Qué se hace con la zona de frontera como salga? Diferenciemos. Yo estoy hablando del Paco, porque vos hablaste de la pasta base. Si bien el Paco es un montón de cosas al mismo tiempo y es un nombre tan genérico que implica un montón de cosas, pero o después o antes es el tema de la cocaína. ¿Está bien? En este caso pasta base es antes y es mucho más barato. Entonces estamos hablando de la droga que le rompe la cabeza a los pibes en 6 meses. Es la heroína de Europa trasladada acá y la heroína es mucho, la heroína viene de otro lado. La heroína viene de la amapola, es otra cosa, viene de los ojos. No hablaba del daño que generó sobre todo, ¿no? Claro. Los españoles tuvieron una pandemia con ese tema. Pero bueno, en realidad el Paco es peor todavía, porque te hace pedazo en 6 meses. Entonces, eso se termina rápidamente y en Nordelta, porque vos tenés que entender el sistema de producción y comercialización. El problema de la Bullrich es que si tiene problema con la leche va a los almacenes. Y si Moreno tiene problema con la leche, voy a la Serenísima o Sanco. Lo miro a Pagani, lo siento a Pagani acá, que es el dueño de la Serenísima, y digo, ¿qué estamos haciendo con la leche? A ver, vamos a resolver este tema. Me está metiendo la leche, todos los caramelos. ¿Por qué Pagani compra la Serenísima? ¿Sabes yo? No. Porque Pagani es el principal demandante de leche en la Argentina. No la líquida, la en polvo. Todos esos caramelos que vos comes tienen mucho leche en polvo. ¿Está bien? Y los que exportan. Está bárbaro que le haya comprado. El problema es que si toda la leche me la hace polvo, que le doy a los pibes. ¿Se entiende? ¿Viste cómo la economía, cuando vos la conversás, no ves la competencia y toda esa pavada que empezamos a hablar? Guarda con los muchachos de izquierda que están colonizados por los ingleses, ¿eh? Guarda que la socialdemocracia nació en Londres. Guarda que Lenin era socialdemócrata, ¿eh? La interna de Lenin con Stalin es la interna de los socialdemócratas con los marxistas, ¿eh? Guarda con eso. ¿Hay un gobernador peronista en Argentina hoy? No. Parate que voy a hablar infra. Parate. Que me pare. Claro, cuando hablamos de infra hay que pararse, es el templo. Cuando vos hablas de gobernador peronista, tenés vos parate que hablar de infra. Parate, tenés que parar, un bichoso que yo me paro si te pones la camisa, la remera que te regalé. Claro, después me la pongo, no tengo problema, pero ya eso es para pibes. Cada uno en su... ¿Ves que no es federal? Allá con el changuito que caiga quien caiga, te has puesto sombrerito, te has subido un ring, guantes, eso sí, pero vos no me estás dando, ¿qué querés que me ponga eso arriba del saco? Yo quería verte en cuero, quería ver si eras tan peronista como para no, en cuero. Vamos en cuero, estamos solos, ¿qué querés sacarme? Ya tengo 68, ¿te quieren llevar así? Siempre es mucho más importante que yo no, dale el tema del Paco. Entonces lo del Paco es muy interesante porque el Paco es Nordelta, no es Salta. ¿Y quiénes son? Cuando decís Nordelta, ¿quiénes son? ¿Quién hizo? El mismo que hizo Nordelta tiene un museo, tiene una consultora económica. Bueno, tenés que sentarte y ordenar ese tema. Lo ordenás en 3 minutos. Ahí lo cortás en todo el país. En todo el país porque sale todo de ahí. No te hagas este es el problema. Vos pensás que también soy importante para la falopa. No, tampoco. Te vuelvo a decir, Nordelta, no es Salta. ¿De dónde saliste vos que lo importante es la falopa? No, pero es que tenemos Bolivia al lado, digo, o sea, nosotros nos pasan otras cosas que Buenos Aires no. Que Nordelta no está vinculado con Bolivia, vos sabés que no se encuentra. La gente sí, por eso preguntaba quiénes son. Esos son, y no te acabo de decir, claro, entonces te contesté. Pero el problema es cuando te digo que ni siquiera no tenés las tierras, eso es pampa húmeda, y tampoco soy importante en la falopa. Se maneja desde allá. Se resuelve desde allá y se resuelve en Rosario, se resuelve en Salta, se resuelve en todos lados. Porque esto
lo único que se maneja de abajo para arriba, ¿sabe qué es? La revolución. Y la revolución es una revolución de amor y paz que nosotros traemos. Entonces conversamos. Entonces, como no estamos más que conversando, vamos a conversar con lo que hay que conversar. Si vos resolvés el tema de la leche con Sarco y la Serenísima, la resolvés todo el país. Si vos resolvés el tema de la falopa en Nordenta, de el Paco. El Paco es un problema del presidente. Pero ojo, que después me viene solamente en Capital y Gran Buenos Aires 250.000 pibes con síndrome de abstinencia. ¿Sabe por qué preciso el Ministerio de la Comunidad? Porque esos 250.000 pibes a los 4 días tienen una fuerza increíble. ¿Vas a retroceder con la ley de cannabis? ¿Qué significa retroceder? Si nos va a quitar el reprocan, si va a permitir que sigamos cultivando. Vamos a ver si no entendemos. Esto tengo la mesa partida. Hay cosas que sé y que eso no sé, que es lo que hablé ayer del C5N, y esos son tan probes que no entienden nada a veces. ¿Viste que no entendían? ¿Viste el programa? No entienden, ¿no? Es que hablan tan rápido, piensan tan rápido y tratan de encontrarte y no entienden. Si la marihuana sirve para volver, la vamos a utilizar. Si sirve para volver, voy a agarrarse a un pibe con síndrome de abstinencia del Paco, y a mí me terminan de explicar en la mesa los científicos que vuelve a la normalidad con marihuana, no tengan ninguna duda. Y si hay que fumar, aspirar, la flor, eso es lo que se está diciendo. Lo que se ha dado no se para. Recreación, olvídate. Para ir, olvídate. Para volverlo podemos conversar. Porque son las dos posiciones. ¿Cómo, qué haces con un pibe con síndrome de abstinencia? O lo vas dopando durante 6 semanas para ver, ahora para dopar en la comunidad. Estás hablando de un tipo que estuve internado 2 años y medio en un centro de rehabilitación. ¿Quién, che? Yo. Y te puedo dar cuenta, digamos, de que la marihuana es una herramienta fantástica para volver de un montón de situaciones, pero por otro lado va a ser una de las industrias más grandes del mundo dentro de poco tiempo. Y desde ese punto de vista... porque no sabes. No, es que hace 10 años que venimos pregonando. No lo afirme. Hablar de lo que sabes que te escucho yo soy autor de la ley de cannabis de Salta y lo vengo estudiando ya, vengo desde los 13 años. Acá tengo lo del litio que me dicen que me dijiste que no sabe nada de marihuana y no me dejaba hablar. dije de marihuana que no sé nada. ¿No sabe alguna vez? No, de juventud peronista te echaban si fumaba. Y si eras infiel también. Si vos juventud peronista eras infiel, no se bordeaban, no. Si vos eras infiel, porque si vos eras infiel a tu novia, eras infiel a la revolución. ¿Cómo vas a tener un tipo fiel a la revolución si yo le prometo amor eterno a esta y resulta que mañana uno y pasa uno por ahí y ya me fui? Claro. No, hermanito, no es así no se hace el hombre nuevo. Tampoco falopeándose. Así que vamos a hacer la parte del hombre nuevo. Hasta que no esté en ese plano, pero me interesa que hayas estado. No, de eso no sé. Lo que te digo a vos, que si la marihuana te permite que el tipo deje de estar en el lío, está. Cuando me dijiste va a ser una industria, todo eso te lo hubieses callado porque de eso no sabes. Sí sé, y sos muy interesante, como un tipo arrancó allá y lo trajimos para acá. Para eso, para 250.000 pibes, que en 4 días los tengo con síndrome de abstinencia y los tengo que traer, si la marihuana me permite traerlo, lo vas a tener sin ningún problema. Bien, muchísimas gracias por tu visita. Sí, lo que sabes. Sí, vamos a charlar obviamente también con Horacio Valdés. Él es el secretario general del Sindicato del Vidrio. Obrero del vidrio. ¿Cómo le va, Valdés? ¿Cómo andas? Buen día, bienvenido. Un gusto. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de la industria de los obreros del vidrio? ¿Cómo va la cosa? La industria del vidrio en particular, muy bien. Diría que la capacidad instalada funciona al 100%. Pero no era justamente lo que me trajo a Salta. La voluntad de Salta es acompañar a Guillermo. Decía Perón, mirá, cuando escuchás a un tipo como este, después no es necesario agregarle muchas cosas. Yo lo escucho todos los días y me sigue asombrando como el primer día. Es una cabeza muy especial que entiende de todos los temas y que me ha invitado a armar un programa económico peronista que lo hemos hecho con Chaliú y con algunos otros compañeros, con su sabiduría, y que creo que le hemos dado una impronta que era necesaria, que era recuperar la mística del espacio peronista de nosotros, entender bien lo que es la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Nos dimos cuenta que era al revés, es
te queda soberanía política, independencia económica y después venir la justicia social. No, yo me metí en el tema del video puntualmente porque sabes que escuché a un tipo que sabe mucho de tierras raras y que me contaba justamente que hay una crisis con el tema de la arena y con algunos insumos que sirven para la industria del vidrio. Por eso preguntaba por ese lado, porque tengo entendido que es un problema mundial inclusive. Sí, claro, tuvo un barco con boras que es para agregar a la fundición del vidrio, que acelera la fundición de la arena y todo este tipo de cosas. Más de 20 días dando vuelta a un barco turco en Argentina y no lo podíamos comprar porque no había dólares. O sea que hay cuellos de botella que tienen que ver con la fabricación del vidrio, claro, y con la materia prima. Fundamentalmente la materia prima y la energía. La energía, a ver si entendemos que la mitad de esto es energía, que necesitamos urgente poner un tipo de tarifa competitiva al sector de la industria principalmente, porque ahí es donde está la competitividad, no en explotar al hombre, no explotarlo, sacarle conquista, cambiar la ley, no. Me van a matar, Horacio, si no se van a la conferencia de prensa, pero quiero preguntarle a alguien que no es Moreno, ¿por qué hay que votarlo a Moreno? A Moreno hay que votarlo por su capacidad, por su conocimiento, por su inteligencia y porque ha imaginado un proyecto nacional con inclusión, donde estamos todos. Y el peronismo puede, desde el centro del poder o donde esté él, armonizar los intereses de todos los sectores sociales, sin diferencia ideológica de ningún tipo. Ojalá pasen las PASO, ojalá se pueda escuchar su discusión y su presencia en los debates presidenciales. Muchas gracias, Guillermo, por venir. Muchas gracias, Horacio, por tener una linda estadía en Salta. Muy cariñosa la entrevista, te agradezco, sigue así, está muy bien. Y nos vamos a contactar porque me interesa tu experiencia, porque vamos a terminar con el Paco. Cuando un día para otro y tenemos que recuperar no a uno, a 250.000 más todo lo que tenemos en el país. Así que sos bienvenido a esa mesa. Guillermo Moreno, Horacio Valdés en la mañana del Muri Show en Cadena Infinita.